42 minutos. Con nosotros está el doctor Flavio Darío Espinal, abogado, politólogo, catedrático, universitario, es embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos, con varios temas importantes que queremos tratar con él. Uno de esos temas es el cierre del gobierno. Así es. En los Estados Unidos y las implicaciones que tendría ese acontecimiento. Lo primero, Flavio Darío, ¿qué significa que el gobierno se cierra? O sea, que lo entendamos, tú que fuiste embajador dominicano en Washington, manejaste mucho bien esas situaciones. ¿Qué implica esto para los Estados Unidos y para los que hacemos negocio con los Estados Unidos, y hasta cuándo podría durar eso? Bueno, ante todo, buenos días. Es un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Mira, en relación a la pregunta, lo primero que hay que tomar en cuenta es la complejidad del proceso de aprobación presupuestaria en los Estados Unidos, que es muy distinto. Muy distinto al de aquí. Y lo otro es entender también, ya desde el punto de vista político, el grado de polarización que vive esa sociedad en este momento. Ok. En cuanto al primer punto, el grado de complejidad. En la República Dominicana, que es el ejemplo que nos permite hacer el contraste para entenderlo mejor, el Congreso de la Nación tiene la facultad de aprobar el presupuesto. Ok. Incluso ayer el presidente de la República introdujo el presupuesto, que debe ser aprobado en un tiempo antes de que cierre el año. Ya el 1 de enero tenemos un nuevo presupuesto. Tan pronto el Congreso aprueba ese presupuesto, el gobierno tiene control del proceso presupuestario. Y el Congreso lo que hace es simplemente ir a supervisar, rendición de cuentas, a posteriori. Pero en lo que concierne al manejo del presupuesto como tal, el presidente de la República, el gobierno central, tiene el control de los fondos y demás. En Estados Unidos la situación es distinta. En Estados Unidos el presupuesto se maneja en dos planos. En primer lugar, a principio de año, entre enero y abril más o menos, se aprueba el presupuesto, pero no como una ley, sino que se aprueba como si fuera un programa, pendiente a las apropiaciones que hace el Congreso mediante ley. ¿Qué ocurre? En el presupuesto de Estados Unidos hay dos tipos de partidas. Unas que son mandatorias, que el Congreso no puede discrecionalmente decir que lo da o no lo da, sino que obligatoriamente esos fondos tienen que estar ahí. ¿Cuáles son esos? Los llamados entitlements, que son los derechos como el Social Security, el Medicare, lo que concierne a la seguridad de la inteligencia, y tercero, el pago de la deuda. Sobre esos tres aspectos, el Congreso no puede hacer nada. No te puede hacer nada. No, el Congreso no puede decir, no te autorizo a gastar en inteligencia, porque colapsa la seguridad de Estados Unidos. O no te autorizo a que se paguen lo que corresponde por Social Security a las personas beneficiarias. Ahora, hay una gran parte del presupuesto que puede estar alrededor del 40%, que es discrecional, en el sentido siguiente, que para que el gobierno pueda usar fondos, el Congreso, antes del 1 de octubre, tiene que autorizarlo. ¿Y por qué antes del 1 de octubre? Porque el año fiscal comienza el 1 de octubre hasta el siguiente 1 de octubre. Es decir, hoy en Estados Unidos empezó el presupuesto del año 2014. O debió haber empezado. Entonces, antes del 1 de octubre, por eso lo de ayer, 30 de septiembre, el Congreso tiene que darles apropiaciones al gobierno para que pueda usar fondos. El gobierno no puede usar fondos. Incluso se considera una violación penal, un felony, una especie de crimen, usar fondos que el Congreso no lo haya aprobado para usar, de los que no son mandatorios, de los otros que son el 40%. Que son como el 40%. Entonces, te dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué no le autoriza el Congreso? ¿Por qué el Congreso no le autoriza? Porque está negociando. Ahí viene el segundo aspecto, el grado de polarización que tiene la política norteamericana. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes y le dicen, mira, que dicho sea de paso, esa es la Cámara donde se origina el presupuesto. El modelo británico, que es en la Cámara de los Comunes, ellos lo adoptaron en Estados Unidos y le dieron grandes facultades a la Cámara de Representantes como cámara de originación, si se puede decir así. Aquí es al revés. Aquí es indiferente. El presidente puede mandar el presupuesto. Lo puede mandar por cualquiera de los dos, porque las dos tienen que aprobarlo. Entonces, ¿qué dicen los republicanos? Mira, gobierno, Obama, te autorizo las apropiaciones, te doy las leyes que corresponden a las apropiaciones, a cambio de que el Obamacare, que la ley de salud pública, se posponga un año. Sí, que se posponga, porque son dos, que se posponga un año. Que se posponga un año o que lo deje fuera. Una de las disposiciones que ellos quieren
que se posponga es esencial, que es el llamado el mandato individual. Quiere decir que la ley de Obama en materia de salud pública obliga a que cada persona tenga un seguro. O lo adquiere mediante subsidios si es pobre, o lo adquiere mediante su empresa, o lo adquiere por el bolsillo. De manera particular. Sí. La Suprema Corte de Justicia examinó eso en Estados Unidos y dijo que era constitucional esa ley, pero le dio la categoría de impuesto. ¿Cómo te cobran un impuesto? Y te dice, mire, usted tiene que tener un seguro médico. Eso le va a costar $700 al año. Bueno, eso es una especie de impuesto. Entonces, los republicanos que no quieren saber de esa ley... O sea, cuando hablamos de impuesto, hablamos de compulsión, de imposición. Tiene que pagar. No es optativo, no es opcional. Es obligatorio. Es un Eso imperativo. está correcto, ¿eh? Sí, correcto. Es un imperativo. Exacto. Entonces, los republicanos quieren que esa disposición de Obamacare no entre en efecto. Ahora. Es una forma de darle larga a ver si ellos pueden tomar control del Congreso. Y tumbarla definitivamente. Para Obama esto es definitorio. O sea, Obama no puede ceder. Él no va a transigir. No puede transigir porque eso es de la esencia de su propio gobierno. Claro, es su proyecto más importante. Sí. Y hay, básicamente, para resumir, precedente institucional de posponer una ley que ha recorrido todos los caminos, incluyendo lo de los ataques de inconstitucionalidad. Yo no conozco esa experiencia. Obviamente en Estados Unidos se ha cerrado el gobierno por otros motivos. En el gobierno de Clinton, en el año 95-96, hubo 2 cierres del gobierno. Uno muy breve, de varios días, en noviembre, y otro en diciembre, enero, que duró como 21 días, en total como 28 días. ¿Por qué razón en aquella ocasión? En aquella ocasión, porque los republicanos les mandaron a Clinton unas leyes de apropiaciones con las cuales él estaba en desacuerdo. Ah, okay. Y le vetó la ley. Fue al revés. Y le vetó la ley. Okay. Y entonces los republicanos, liderado por Newt Gingrich en aquella oportunidad, eso fue cuando el contract el halcón, ajá, dijo nada, no se cierra el gobierno. Y paradójicamente Clinton, que estaba muy mal visto en la opinión pública norteamericana, a partir de ahí repunta porque la opinión pública culpó a los republicanos. Ahí estamos viendo la encuesta. Ahora mismo la mayoría, perdón Víctor, la mayoría está culpando a los republicanos y por la crisis. dándole favor a Obama. Ahora, yo quería preguntarle a él, Víctor. A partir de ahí lo victimizaron a Clinton. Tengo la encuesta aquí. A partir de ahí los niveles de popularidad de Bill Clinton alcanzaron niveles. Empezaron a subir, claro. Yo quiero preguntarte, Flavio, cuando un empleado público, que son los que más van a sufrir con esto, los empleados públicos, van a trabajar y no van a cobrar por el momento. Eso es retroactivo. Cuando se supere el impasse, hay que pagarle con efecto retroactivo. En el caso de cuando sucedió lo de Clinton, el Congreso eventualmente aprobó apropiaciones para que fuera retroactivo, pero no es automático. O sea, puede ser que no le paguen. Puede ser que no le paguen. 800,000 empleados federales dejan de trabajar en el día de hoy. Hay otros que van a tener que ir a trabajar, pero sin pagarle, como por ejemplo los de servicios esenciales. Imagínense ustedes los controladores aéreos. Sí. Algunas funciones de seguridad en los edificios. Bomberos. Por ejemplo, etcétera, pero todo lo que es después museos federales. O sea, todo eso está cerrado en Estados Unidos. Creo que en el caso, cerrado y la gente en su casa. Y en Washington deja de entrar al día $200 millones a esa ciudad. Mamacita. En la economía de la ciudad. Pero porque el Smithsonian. Es inconcebible, Flavio, y sobre todo en un país que se está superando una crisis económica fuerte, o sea, las implicaciones que tiene. Por un problema puramente político y partidario. Es un problema ideológico, de polarización extrema. Sí. La derecha del Partido Republicano. Exacto. El Tea Party ha perdido el sentido de las cosas. Realmente, esta ley de Obama, como decía Julio, no solamente fue aprobada por el Congreso, se atacó su constitucionalidad y una Suprema Corte dominada por los conservadores la consideró constitucional. Hubo elecciones en noviembre y Obama volvió a ganar de manera contundente. Entonces, la ley tiene su legitimidad incuestionable y ellos quieren aprovecharse del control que tienen de una de las cámaras del Congreso para negarle las apropiaciones presupuestarias al presidente Obama con tal de llevar a cabo una agenda ideológica que realmente no debiera contaminar el proceso presupuestario. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que como ustedes decían, las encuestas comienzan a dar a los republicanos como los responsables de que el gobierno cierre. Y yo creo que uno de los dos va a cantar primero. Claro, los republicanos. Es devastador para los republicanos entonces en las elecciones, realmente. Es un demócrata entonces otra vez. Tal vez podrá equilibrarse por el propio impacto que tenga el Obamacare.
que no es un programa que la tiene toda consigo en términos de lo que implica para la gente, ¿no? Sobre el tiempo dirá Julio sobre eso. Lo que está claro es que ¿por qué mezclar un proceso de apropiación presupuestaria con un tema que está resuelto legalmente? Claro. Que está resuelto legalmente. Si luego eso sale mal, Obama va a cargar con la consecuencia de que salga mal. Es una necesidad de los republicanos. Flavio, otra similitud histórica con el ejemplo que hacías entre Obama y Bill Clinton es que también Bill Clinton tuvo que retirar del Congreso una propuesta de reforma al sistema de salud que en ese momento él había designado a su esposa, la entonces primera dama Hillary Clinton, a ser la principal abanderada de ese proyecto, y tuvo que retirarlo. O sea, cedió en cierta medida al chantaje de los republicanos en ese momento. Obama logró lo que Clinton no pudo lograr. O sea, él en realidad está llevando a cabo una agenda, llevó a cabo una agenda que estaba en la agenda demócrata desde principios de los años 90. Pero que Clinton, como tú explicas, trató de montar un paquete de reforma legal sobre el sistema de salud, no lo pudo llevar a cabo, eso se deshizo. Eso le costó políticamente mucho a Clinton. Y por eso es que se perfilaba que él no iba a poder reelegirse. Sin embargo, este escenario de el cierre de gobierno, finales 95, principios del 96, es lo que hace que cambie la dinámica. Y Newt Gingrich jugó sus cartas mal jugadas en su momento, las tenía para ganar, pero creyó que podía llevar a Clinton contra la pared, y al final, como sucede en política, a veces tú no sabes la ley de las consecuencias no previstas, pues te llevaron a un camino que también le perjudicó a los republicanos. Le convino a Clinton también las diferencias en ese entonces entre Bob Dole en el Senado, que fue posteriormente el candidato presidencial del 96, y de Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes. Bob Dole quería que se pagara el presupuesto, como que llegaran a una conciliación, porque él sabía que eso lo iba a distraer a la hora de impulsar su campaña presidencial, y en efecto, como ocurrió, pues perdió malamente, para decirlo de alguna manera. Cuando comenzaste tu intervención, hablabas de las diferencias en cuanto al manejo del presupuesto entre el Congreso dominicano y el norteamericano. Se entendió perfectamente. Ahora, sobre este manejo de cómo se negocian los diferentes partidos en los congresos, hay una similitud. Porque aquí, aunque no se apliquen el presupuesto, porque se maneja de una manera diferente, pero a veces también hay negociaciones entre los partidos. Te apruebo esto, si tú me apruebas. O sea, que en ese sentido tenemos el mismo fallo, ¿no? Es la naturaleza de la política, yo diría. Okay. No pensemos, en Estados Unidos... Más que de la política, yo diría de la naturaleza humana. La naturaleza humana. En Estados Unidos las diferencias son duras, durísimas. Puede tener una cobertura institucional, unas formalidades jurídicas más sofisticadas, pero desde el momento fundacional Estados Unidos ha tenido divisiones partidistas muy, muy fuertes y se reproducen en el tiempo. Y es una sociedad que tiene unas divisiones ideológicas muy fuertes en torno a muchos temas: el tema del aborto, el tema de la religión en el espacio público, el tema del tamaño del gobierno, el tema del gobierno federal respecto a los estados. Son una serie de asuntos que dividen ideológicamente al Partido Demócrata, al Partido Republicano. En Estados Unidos, a diferencia de Europa o de América Latina, tal vez no se pueda hablar de grandes ideologías como la concebimos nosotros en los años 70, 60, de una ideología socialista, una ideología socialdemócrata. Ese es un lenguaje no familiar para los norteamericanos, pero las diferencias ideológicas están ahí, que se manifiestan en temas muy específicos, muy concretos, y ahí se dan los grandes conflictos. Bueno, Flavio, dice la encuesta de CNN, practicada a una muestra de 803 adultos a nivel nacional y vía telefónica, que el 46% de los norteamericanos responsabiliza a los republicanos por el cierre del gobierno. El 43%. El 46%. Y el 36% considera a Obama como responsable. El 77% de los norteamericanos considera que es más importante tener abierto el gobierno, frente a un 34% que apoya el bloqueo, tanto al cierre del gobierno, sin importar la consecuencia del proyecto de Obamacare. O sea, que Obama le lleva, la opinión de Obama ya la ganó en los medios de comunicación, en la percepción de la gente. 46 que responsabilizan a los republicanos y 36 que responsabilizan 10 puntos a Obama. Sí, pero inviértelo para que tú veas. Es mucho. Entonces es mucho, exactamente. Es mucho. Conecto con el caso de el cierre del gobierno en los Estados Unidos, el tema de Siria.
Flavio Darío escribió uno de los artículos más lúcidos que yo he leído sobre el problema de Siria. Gracias, Eury. Y, o sea, tu visión sobre esto y lo que puede impactar al mundo y a los norteamericanos. Mira, este es un caso curioso porque realmente las cosas parecían que iban a ir en una dirección y de buenas a primeras cambiaron. Se dieron una serie de acontecimientos no previstos que cambiaron y llevaron el proceso por un camino distinto. Recuerden que Obama pidió autorización al Congreso norteamericano para hacer uso de la fuerza contra objetivos bien delimitados en Siria, en represalia por el uso, de acuerdo con Estados Unidos, de armas químicas por parte del gobierno sirio contra la población civil. Unas 1.500 personas murieron como consecuencia del uso del gas sarín. Sin embargo, una rueda de prensa, unas declaraciones de prensa del secretario de Estado John Kerry, ante la pregunta de un periodista, ¿qué pudiera hacerse para que el gobierno sirio evite que Estados Unidos use la fuerza, que use ataques militares? Y él respondió desde su cabeza, parece que no lo pensó muy bien en ese momento, y dijo, bueno, que ellos se comprometan a desmantelar las armas químicas. Rusia evidentemente aprovechó el escenario y comenzó con un activismo diplomático pocas veces visto, toma un escenario internacional, comienza a generar simpatía en diferentes lugares porque lo vieron como el lado bueno de que quería un arreglo, y eventualmente llegaron a una resolución que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime, el cual contempla un calendario de eventos y de acciones que hay que llevar a cabo para que en mayo del 2014 se supone que Siria haya desmantelado su capacidad de producir armas químicas, el gobierno me refiero, su capacidad de producir armas químicas y la destrucción también de las armas existentes. ¿Cómo se supervisa eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Ya esa es otra historia. Pero por ahora el uso de la fuerza pues está descartado por parte de Estados Unidos. Perfecto. Sí, vamos a hacer una pausa para volver con Flavio Darío, porque yo quisiera entrar ya con el abogado constitucionalista, con la papa caliente de la comisión que redactó la Constitución vigente en República Dominicana. Debió ser miembro del Tribunal Constitucional. Debió ser miembro del Tribunal Constitucional. Que estoy seguro que habría decidido ya en función de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia y de lo que ha decidido. ¡Cambio fuera!